Bonjour hi y bienvenidos a Construye tu futuro en Canadá. Soy Javier y en este episodio vamos a hablar sobre cómo planificar tu estancia en Canadá, enfrentarte a los retos del alquiler, integrarte al mercado laboral y protegerte de estafas comunes. Pero antes de entrar en estos temas, quiero compartirte una pequeña reflexión sobre qué implica emigrar. Let's go, comencemos. Cuando uno emigra, no solo estás dejando atrás tu país o tu ciudad, también estás abandonando tu zona de confort y, por ende, tu red de seguridad. Esta está formada de tus amigos, tu familia y todo lo que conocías. Es un proceso en el que, además de empezar algo totalmente nuevo en un país desconocido, tienes la oportunidad de explorar una versión nueva de ti mismo. O, quizás, una versión que no sabías que existía. Y claro, también vas a tener que enfrentarte a muchos retos. Ahí es donde realmente se pone a prueba esa madera o pasta de la que estás hecho. En algunos momentos te encontrarás en situaciones donde simplemente no sabes qué hacer, no sabes cómo proceder o dónde acudir para que las cosas tan básicas como sacarte un número de teléfono las puedas solventar. Y es que al final este nuevo entorno que has elegido es en un idioma que es diferente al tuyo. Y es aquí donde quiero remarcar la importancia de prepararse lo máximo posible para esta nueva aventura. Porque todo aquello que conocías, la administración pública, el mercado laboral, el tema de la vivienda, queda atrás. Y ahora te toca aprenderlo todo de nuevo. Muchas veces incluso tendrás que desaprender ya lo que sabías para dejar espacio a lo nuevo. Las cosas no siempre serán iguales y el lugar al que llegas siempre van a haber diferencias. Algunas serán mejores y otras serán peores. Es simplemente diferente. Pero con el tiempo, poco a poco, lo que al principio era desconocido se va a convertir en tu nueva zona de confort. Por ejemplo, cuando estabas en tu ciudad ya sabías más o menos qué esperar, cómo funcionaba la administración, lo que necesitabas hacer para obtener un trámite o encontrar un trabajo, pero al llegar a Canadá muchas cosas son nuevas. ¿Cómo funciona el mercado laboral aquí? ¿Cómo es el proceso de alquilar un apartamento? Puede que te enfrentes a una cara B de ti mismo que no conocías. Y en ese caso te sorprenderás de cómo logras superar cientos imprevistos. Lo importante es que aunque te enfrentes a lo desconocido, si has planificado bien y te has preparado, habrás creado indirectamente unas redes de seguridad. Al final tú tendrás o habrás previsto qué puede pasar si no encuentras un apartamento en el tiempo que tenías pensado o si te demoras más en entrar en el mercado laboral. También he de comentarte que sé de personas de que no han tenido fortuna aquí en Canadá y o bien se han regresado o no han acabado de disfrutar con su experiencia internacional. A esto te diría de que si bien es cierto que esas personas tienen la percepción de que no les ha ido bien esta aventura internacional, yo te diría que al final si miráramos con perspectiva, habrán aprendido un idioma, habrán aprendido cosas nuevas en esta aventura, por lo tanto, no creo que sea una mala experiencia o que les haya ido mal, simplemente no saben ver aún con perspectiva todo lo que han conseguido en Canadá. Por ello, quiero contaros cómo yo planifiqué mi llegada a Montreal. Lo que hice fue intentar reservar un apartamento antes de llegar, es decir, yo contacté con una inmobiliaria de Canadá y le dije que me pasara inmuebles y que mis requisitos era de que fueran 2 habitaciones y que aceptaran mascotas, que yo tenía 2 gatitas. Aquí fue cuando descubrí la primera red flag, digamos, que es que el mercado inmobiliario de Canadá por default, o sea, por defecto, te dice que no acepta animales. Entonces fue cuando, ostras, se complicaba y no me mandaba ofertas. Pero también descubrí una segunda cosa, en mi caso fue de que si no estás en Canadá, no te van a tomar en serio. Es decir, tú puedes intentar contratar los servicios de esa persona cuando estés en tu país, pero realmente va a ser más óptimo de que llegues a Canadá y que ahí contactes con una agencia. Te van a tomar mucho más en serio y no te vas a frustrar. Entonces fue cuando decidimos y empezó Lili a mirar Airbnbs. Y lo que hicimos nosotros fue reservar un Airbnb por 3 meses en Montreal. Esta reserva la hicimos en diciembre y nosotros llegábamos en mayo. Con la mala fortuna que unas semanas antes o 2 semanas antes de llegar, la dueña del Airbnb nos modificó la reserva solamente a 2 meses y una semana o algo así. Entonces aquí tuvimos un problema. Resulta que básicamente por molestar un poquito en Quebec, cuando es el día de Canadá, todo el mundo se pone de acuerdo para mudarse el 1 de julio. Y normalmente el 70% de los contratos de alquiler comienzan el 1 de julio y acaban el junio. Por lo tanto,
te puedes encontrar con que la oferta es menor a partir de esa fecha, pero siempre van a haber oportunidades. ¿Dónde puedes encontrar tu apartamento o casa en Canadá? Mi recomendación es que puedes utilizar los servicios de una agencia inmobiliaria o también puedes buscar directamente el anuncio que vaya a colgar el propietario del piso. Estos los suelen subir a Marketplace o a una aplicación que se llama Kijiji y que es una aplicación de venta de productos de segunda mano. También las suelen utilizar para subir este tipo de anuncios para pisos o casas. Cuando digo piso me refiero a un apartamento. En España se dice piso a un apartamento, simplemente para que lo tengáis de contexto porque me voy a repetir seguramente inconscientemente con la palabra piso. Así que has concertado la visita para poder ver el piso que te interesa. Antes de entrar en más detalles de cómo funciona el alquiler en Canadá, me gustaría que supieras algo que es importante. Cuando tú vayas a ver un piso, normalmente te van a hacer firmar un documento y te van a pedir que lo rellenes con tus datos personales. ¿Por qué? Porque ellos lo que van a hacer es revisar tu credit score para saber si has tenido algún tipo de problema, has impagado alguna deuda o si eres buen pagador. Aunque esto tampoco es definitivo, al final va a haber una parte de afinidad. Sí que es cierto que es importante el credit score, pero también es cierto la sensación que tú le des a esa persona. También aquí te diría que son comprensivos con los nuevos inmigrantes o con gente que está empezando. Y yo creo que depende un poco con la persona que te encuentres, te va a intentar ayudar. Todas las visitas que estuve cuando estaba buscando apartamento, aunque no tenía un credit score, sí que es cierto que ahí dependía más un poco de la afinidad y explicarle tu historia de que acabas de llegar y qué estás haciendo y qué estás buscando aquí en Canadá. Yo lo que sí utilicé como una herramienta era la posibilidad de ofrecer una fianza, aunque tengo que contarte que no es legal que te pidan un depósito, al menos en Quebec. Y menos legal es pagar un depósito por una visita de un piso. Por lo tanto, va a ser más bien la afinidad que tú tengas. Vamos a hablar de qué tipo de piso te vas a encontrar en alquiler. Va a variar dependiendo de los servicios que estén incluidos. Lo voy a separar en tres partes. Digamos, la primera parte, que es un completo, sería el piso que vas a encontrar donde te incluye absolutamente todo. Bien amueblado, y tiene incluido la calefacción y como mucho solo te van a hacer pagar la electricidad. Esto sería la mejor opción, ya que simplemente vas a entrar a vivir y va a ser todo súper sencillo. No tienes que preocuparte de nada. Handicap, si vienes con animales, esto va a ser poco probable. Normalmente no aceptan ni animales, o sea, no aceptan ni perros ni gatos. Luego, la segunda opción, que es más habitual también, es encontrar un apartamento donde estén incluidos los appliances, es decir, donde estén incluidos todos los electrodomésticos. Vas a encontrarte que tienes la nevera, secadora, lavadora y quizás lavavajillas. Y el horno y microondas. Es la mejor opción si vienes con animales, ya que normalmente el propietario del inmueble le va a dar igual alquilártelo. Al final un gato no va a dañar el parqué o no va a dañar tampoco la nevera. Es poco probable. Aunque te tengo que avisar de que si se rompiera algún tipo de electrodoméstico, normalmente el propietario del piso se lava las manos. Es decir, si se rompe algo lo vas a tener que comprar tú. Entonces también tenlo en cuenta. Es una opción buena, pero vas a tener que amueblar todo el piso. Entonces, bueno, no es mala opción. Y finalmente, las opciones que son más económicas suele ser un apartamento que está vacío, es decir, vas a tener que comprar todos los electrodomésticos y vas a tener que comprar todos los muebles. Si tu idea es estar de paso, intenta o bien comprar cosas en Marketplace para empezar, pero realmente te diría que lo mejor a corto plazo es que mires un apartamento de esos que es todo completo. Comentarte que yo tuve un pequeño problema con Marketplace y no sé el motivo, pero se me bloqueó la cuenta y durante 3 meses cuando intentaba hablar con la gente no me contestaban. En mi caso yo no busqué o encontré mi piso por Marketplace, pero sí que me hubiera gustado amueblarlo con cosas que vi en Marketplace. Aquí aprovecho para hacerte un matiz del mercado de segunda mano en Canadá. En Canadá, desafortunadamente, como para ellos no tiene valor las cosas de segunda mano, es el primero que llega, el primero que vas. Y te puede pasar de que te hayan confirmado de que sí, que están en casa y que vas a ir y que de repente te llegue un mensaje mientras que está yendo de que, oye, lo siento, pero se lo he vendido a tal persona. Realmente os recomiendo igualmente que utilicéis Marketplace. Vais a encontrar muy buenas cosas. Otra cosa a tener en cuenta en el caso de que no esté todo incluido es la electricidad, y dentro de la electricidad normalmente también está incluida la calefacción. En el caso de Quebec existe Hydro-Québec, que es la compañía eléctrica, y esta te hace un cálculo de cuánto vas a gastar mensualmente. En mi caso yo pago $80 mensuales. También a esto yo tengo que pagar el internet de casa. Para acabar de hablar del alquiler, me gustaría comentarte la renovación. Tú cuando firmes el contrato, en el caso de Quebec, el bail, lo que vas a hacer es normalmente el primer año se puede cancelar, es decir, va a ser un contrato de un mes a 12 meses. Y si quisieras cancelarlo, tienes que avisar 3 meses antes. Luego,
si es un contrato a largo plazo, cuando ya es más de un año, aquí te va a tocar avisar con 6 meses de antelación. Es decir, en el caso de que sea julio cuando entraste, normalmente por enero te van a preguntar si quieres renovar o no. En el caso de que no quieras renovarlo, tienes un mes para avisar de que no quieres seguir en ese apartamento. De lo contrario, se da por hecho de que vas a renovar el contrato y por ende vas a ampliar tu estancia. En Quebec lo que suele pasar es que te aplican un porcentaje mínimo de renovación. Es decir, cada año el contrato te aumentaría un 3% de tu cuota. Esto es gracias a que Quebec aplicaba el Código Civil francés o sus leyes provienen del Código Civil francés. En otras provincias puede ser diferente. Igualmente te recomendaría que buscaras en internet y verás la normativa que se va a aplicar. En el caso de Quebec puedes buscar Régie de Logement, que es el Tribunal Administrativo de la Vivienda, y ahí establece toda la normativa. Igualmente quédate como referencia de que esta normativa suele ser garantista para el inquilino. O sea que vas a estar un poco protegido o va a estar muy regulado las acciones que puedes sufrir o no. Con esto daría por cerrado los aspectos básicos del alquiler. Antes de entrar a fondo sobre el mercado laboral canadiense, me gustaría hacerte un pequeño disclaimer. Si tu objetivo es venir a Canadá pensando solamente en ganar dinero, quizás deberías buscar otro país. Quizás te interesa más intentar emigrar a Estados Unidos, aunque es más difícil. Pero es que en Estados Unidos vas a ser más workaholic, o sea, al final ganas más porque están muy centrados en ganar dinero. En cambio, Canadá yo te diría que es como una especie de pack, es decir, al final las ofertas laborales o van a ser mucho mejor que en Europa y quizás un poco inferior a las americanas, pero vas a ganar en calidad de vida. Si tú lo que estás buscando es estar tranquilo, tener un ambiente familiar o disfrutar un poco más de la naturaleza y de la vida en general, yo te diría que Canadá es mejor opción, pero también eso es mi opinión personal. Para entrar en el mercado laboral canadiense, lo que tienes que saber es que necesitas tener un currículum en formato canadiense. Esto te lo habrás encontrado ya o ya te sonará si has venido con la visa Work and Holiday, porque uno de los requisitos también es eso: presentar tu currículum en formato canadiense. En resumidas cuentas, si necesitas ayuda, Lily ofrece una asesoría para hacer currículums. Y si le preguntas a través del grupo de la Work and Holiday, te va a poder ayudar. Si no, también en el futuro haré un episodio específico de cómo hacer un buen currículum en el formato canadiense. Y aquí podré ayudarte más en ese aspecto. No obstante, como te comenté, en Quebec hay centros para nuevos inmigrantes que te ofrecen, por ejemplo, que te apuntes a la francización si tú tienes la visa adecuada. Es decir, no todo el mundo puede aplicar, pero con la Work and Holiday, por ejemplo, sí que podéis. Estos centros también te pueden ayudar a mejorar tu currículum, a adaptarlo, a ayudarte a crear un LinkedIn. Es decir, van a intentar ayudar a que te adaptes lo antes posible a la vida canadiense. No obstante, no es lo mismo adaptarse a la vida canadiense que entrar en el mercado laboral canadiense. Dependiendo de cómo hayas emigrado, es decir, con qué visa y qué hayas hecho antes, vas a partir de un punto de salida a otro. Por ejemplo, si tú has estudiado en Canadá, aunque sea un curso de formación profesional, vas a partir de un punto más ventajoso que alguien que venga directamente con una visa Work and Holiday. ¿Por qué? Porque cuando te presentes a una entrevista, ese estudio te va a avalar esa experiencia. No obstante, si tú no has estudiado y estás empezando desde cero, lo que va a pasar es que seguramente te descarten de los procesos de selección porque no tienes una experiencia canadiense. Esto puede ser frustrante, pero no te desesperes. Al final, lo que tienes que hacer es ajustar mejor tu oferta, es decir, tienes que saber dónde aplicar, a qué tipo de empresa y sobre todo una empresa que valore quizás que vengas con una experiencia internacional. También no es lo mismo venir a trabajar como contable, que fue mi caso, que quieras trabajar como camarero o que quieras trabajar como enfermera. Depende de tu situación y de la provincia que estés. También hay bastantes ferias de empleo donde las empresas asisten, pero quizás te puedes agobiar porque vas a ver que hay mucha gente y quizás no van a ver tu currículum. Mi recomendación sinceramente es que apliques por LinkedIn directamente a las empresas o a los vacantes de las empresas que ellas ofertan, y también te diría que sería muy interesante que hagas una búsqueda de las empresas donde te gustaría trabajar o del sector donde tú quieres trabajar. Y ahí te recomendaría que empezaras a agregar a la gente que trabaja en esas empresas a LinkedIn. También tengo que contarte que en Canadá es muy habitual de que las empresas pidan a sus trabajadores que recomienden a gente que ellos conozcan para cubrir las vacantes. Así que quizás esto es una oportunidad que podríais aprovechar a través de LinkedIn al crear vuestra red de contactos. Igualmente, la mejor alternativa para buscar empleo en Canadá es Indeed o Glassdoor. Os recomiendo que os hagáis un perfil y que busquéis qué hay allí.
Pero en resumen, lo que más me gusta de estas aplicaciones es que te permiten ver qué salarios, o hay veces que te permite ver qué salarios oferta la compañía, dependiendo de el puesto y tu experiencia. Para cerrar esta parte del mercado laboral canadiense, me gustaría hablar del rango salarial. Es habitual de que a los newcomers les ofrecen el rango salarial más bajo. Realmente esto no tiene que ser un hándicap al principio, porque tú a la que tengas 3 meses de experiencia, si cambiaras de trabajo ya podrías subir de rango salarial. No obstante, lo que sí que te voy a decir es que tengas en cuenta que si esa empresa te va a poder hacer una oferta laboral más tarde, cuando se te venza tu visa, si ellos no te van a hacer esa oferta laboral y encima te has quedado con un rango salarial bajo, realmente habrás perdido una oportunidad. Simplemente tenlo en cuenta. Aunque puede ser que tú encuentres una oferta laboral que te ofrezcan un buen salario desde el principio y eso va a depender de tus capacidades a la hora de encontrar trabajo. Igualmente en la newsletter mandaré una lista de los salarios por profesión habituales en Canadá para que os hagáis una referencia, pero haciendo un resumen entre contable, que es mi experiencia, y camarero, es que a lo mejor un contable está ganando la hora 25 a 45 dólares y eso al año sería unos 52.000 a 94.000 dólares. Esto va a variar mucho dependiendo de si tienes la titulación, por ejemplo, de CPA en Canadá. En cambio, un camarero va a ganar el salario mínimo, que es 12 a 15 dólares la hora, y esto puede ser unos 25.000 a 35.000 dólares al año. Pero aquí la cosa es que el camarero cobra propina, y con la propina el camarero se puede ir perfectamente a 30 dólares la hora hasta 50, 60, 70 dólares la hora. Así que al final es lo que tú estés buscando y tus capacidades de encontrar trabajo. Ten en cuenta que incorporarse al mercado laboral canadiense puede ser difícil dependiendo del sector que quieras aplicar y de tus idiomas. Para acabar este episodio me gustaría hablaros de las estafas más comunes. La más preocupante va a ser la que simulan que es una oferta laboral, ya que vosotros estaréis buscando trabajo, habréis aplicado a muchas ofertas y quizás te pueden llegar mensajes de oye, te ofrezco este salario por un puesto de teletrabajo con un sueldo de 200 dólares la hora. Y claro, tú desconfiar de todo lo que suene muy bonito. Normalmente hay salarios que son así, pero depende a qué estás aplicando tendría que hacerte chirriar un poco ese tipo de ofertas. Y también desconfías si te quieren hacer pagar por adelantado, porque quizás te dicen, ostras, que necesitamos que compres un portátil y luego te devolvemos el dinero. Entonces desconfía de todo lo que te hagan pagar por anticipado. Luego también otra cosa que podría pasar sería que quieran simular como que estás haciendo un tipo de contrato y que te pidan información, como por ejemplo, ok, mándame tu SIM para intentar suplantar tu identidad. Entonces esto también, o sea, puede ser que parezca todo normal, pero luego te piden información que realmente la tendrías que dar. Entonces aquí te diría de que si te contactan por WhatsApp, intenta desconfiar salvo que sea una oferta que tú hayas contactado y te suene que sea la persona. Pero por lo general un reclutador no te va a contactar por WhatsApp, te va a mandar un correo y te va a mandar, por ejemplo, un correo corporativo. O en todo caso, pídele que te contacte por LinkedIn. No sé, intenta decir, ok, me has contactado por la vía A, bueno, contáctame por otra vía B para verificar que realmente eres una oferta real. Igualmente, siempre podréis verificar el Credit Score, que lo explicaré en el siguiente episodio. Quedaros con este concepto. El Credit Score es un informe que emiten o bien Equifax o TransUnion. Y básicamente desde tu cuenta bancaria puedes acceder al Credit Score. Dependiendo de con quién tenga el convenio tu banco, vas a acceder a un informe o a otro. Normalmente cuando llegas a Canadá te suelen dar como 500 puntos por default y una muy buena puntuación serían 900. Pero quédate con el concepto o con la idea de que con 650 ya podrías optar a comprarte una casa en Canadá. Voy a despedirme dándote mi último consejo y es que incluso en Montreal, que es una ciudad francófona, y también esto sirve para el resto de ciudades de Canadá, es muy importante que llegues con un nivel medio de inglés. Yo lo que te puedo recomendar es que utilices Duolingo. Es una aplicación gratuita que te va a servir para o mejorar tu inglés o empezar a afianzarlo. Yo en mi caso la utilizo para el francés y llevo una racha incluso de 500 días. También, en el caso del inglés, el test de nivel de Duolingo está aceptado por la Universidad de McGill. Quédate con ese dato. Gracias por escuchar el capítulo de esta semana. Me quiero despedir de vosotros diciéndoos lo siguiente. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora. Up to you. Gracias por escuchar este capítulo. Si te ha gustado mi podcast, te agradecería que le pusieras la mejor nota en Spotify y en Apple Podcast. Así como si te ha gustado, síguenos. Si conoces a alguien que quiera emigrar a Canadá o que esté en Canadá, te agradecería que le compartieras y le mandaras este capítulo. Y para acabar, en la descripción de este podcast tienes todas mis redes sociales, así como el grupo de Telegram y mi Gmail. Nos vemos, apúntate al newsletter. Chao, chao, chao.